Si es el único peruano discípulo directo del profesor Robert Alexi, ¿cómo lo eligió? ¿Cuál fue su primer contacto con el profesor Robert Alexi? ¿Pidió su correo? Exacto, lo envié desde una cabina de internet de la avenida Wilson con Uruguay. Perder el miedo a los grandes maestros. Escribir correo. El profesor, si les interesa, pues le va a responder de una manera sencilla. Atreverse. Exacto, hay que atreverse. ¿Cómo es que Alexi ha ido cambiando de... Pues una tesis mía, probablemente Alexi si le preguntas, no, eso es... Yo no eso cambié de posición, diría. Probablemente él diga, yo siempre tuve esa posición. Uno se va llenando de mucha información y al mismo tiempo se va intoxicando, ¿no? Porque uno lee tanto y uno lee tantas cosas distintas que no tiene esa disciplina y esa metodología, ese camino que un filósofo o un jurista dedicado a la academia tiene. Hoy contamos con la presencia del doctor Jorge Portocarrero Quispes, doctor en Derecho por la Universidad de Kiel de Alemania y coordinador de trabajo de fin de máster del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en España, profesor de la UNED. Muchas gracias por la invitación. En el año 2008 inicié mi doctorado en la Universidad de Kiel, becado por la fundación, el Servicio Alemán de Intercambio Académico, el DAD, 4 años y medio. Estuve allá desarrollando un tema sobre los principios formales o institucionales que se llaman y la relación que hay entre la legitimidad democrática del legislador con la legitimidad un tanto material de los tribunales constitucionales para proteger derechos y ver cómo esta tensión tenía lugar o no dentro de la ponderación y la fórmula del peso de Alexi. Si es el único peruano discípulo directo del profesor Robert Alexi, ¿cómo lo eligió? ¿Cuál fue su primer contacto con el profesor Robert Alexi? Años. Bueno, en esa época yo estudiaba alemán aquí en un instituto de alemán muy conocido en Lima vi pues que había una convocatoria a estas famosas becas DAD y que había pues 3 plazas. Juntando requisitos, una de las requisitos clave para ganar este tipo de becas es la carta de aceptación de un profesor muy reputado en Alemania, ¿no? Entonces me animé a escribirle, pues entré a la página web de la Universidad de Kiel y ahí sale la dirección email del profesor, pues le escribí, demoró en responderme, porque la convocatoria era, recuerdo, en agosto y ellos están un poco en vacaciones, pero faltando unos pocos días, casi ya yo había tirado la toalla, me responde Alexi con una carta de invitación. Le había gustado un poco esta idea que te comenté de ver cómo esto de la legitimidad es material y formal, podían tener un lugar dentro de la ponderación o no. Entonces mi hipótesis era pues probablemente, pero no sé cómo. Habría que investigarlo para ver si es posible. O sea, le envió primero una hipótesis, ¿no? Claro. Un planteamiento. Un planteamiento. Fue un planteamiento. Un planteamiento de tesis muy básico. Una de las cosas que posteriormente me dijo que le había facilitado leer o aceptarme era que se lo había planteado muy sencillo, una forma muy clara y resumida para que lo pueda entender, ¿no? Si le hubiese mandado 4 o 5 folios, es probablemente que no hubiese ni abierto el correo, ¿no? Entonces, le interesó, me envió una carta de aceptación y bueno, esto tenía que formar parte de todo este proceso de selección que al final terminé ganando y tuve que irme a Alemania, hice un curso de perfeccionamiento del alemán en Leipzig y luego ya en el curso de invierno del año 2008 inicié en Kiel el doctorado, ¿no? En el seminario de Alexi. ¿Y su primer contacto en Alemania cuando lo conoce? ¿Cómo fue ¿Cuál fue el contexto? Cuando lo conozco allá, bueno, me mudé a Kiel, estaba primeramente en Leipzig haciendo el curso de alemán y en Kiel tengo una cita con él. Las citas con Alexi eran muy cortas, eran casi telegráficas. En el seminario, pues, hablo con la secretaria, Andrea, y ella me decía, pues, quédate aquí, que justo está Alexi y te va a dar 5 minutos, que es que era generoso de su parte.
5 minutos y pues en ese momento le comenté, le volví a plantear por lo que había venido y Alexis me dijo, muy bien, eso está interesante, pero vamos a partir de cero, ¿no? Eso, la forma en que tiene usted una idea, pero hay que partir de cero y me hizo hacer algo que se llama un exposé, que es desarrollar mi idea paso a paso y una vez que esté seguro de esto, volvérsela a presentar a él y obviamente me destruyó. La Así. primera, claro. Fue una cosa de ir tanteando, porque era un doctorado. Alexis tiene una visión bastante filosófica del derecho, ¿no? Él es filósofo y él es abogado y jurista. Tiene dos doctorados, uno en filosofía. Entonces, su metodología y la disciplina que él aplica para analizar cosas es muy de corrección de conceptos, muy preciso. Y yo que venía un poco del ámbito jurídico y recién entrando a cuestiones filosóficas, se me hacía muy complejo entender categorías como ontología, ver cuál era la relevancia de Frege en mi trabajo, que Alexis aparentemente veía claramente que Frege y la conceptografía era clave en mi trabajo, pues a mí me costó un poco entenderlo, pero al final pues se ve reflejado en este trabajo publicado en Por alemán. eso era necesario partir de cero, Sí, sí, porque la formación de un abogado exacto. normalmente no es tan filosófica. No, no, no. Yo venía, pues, yo soy sanmarquino, vengo de San Marcos, y en esa época, pues, bueno, no tanto en esa época, uno va formándose solo, ¿no? Ujú. Va en función a eh, recolectar Ujú. trabajos, prestarse libros, eh, ir a recopilar algunos trabajos en algunos jirones de cerca del Palacio de Justicia para poder leer. Uno se va llenando de mucha información y al mismo tiempo se va intoxicando, ¿no? Porque uno lee tanto y Sí. uno lee tantas cosas distintas que no tiene esa disciplina y esa metodología, ese camino que un filósofo o un jurista dedicado a la academia tiene, ¿no? Uno casi lo hace por pasión, por el Ujú. derecho y por la filosofía, Ujú. ¿no? Y ahora, en un trabajo de tesis doctoral, esa formación filosófica de su maestro Robert Alexi, o los libros, la doctrina propia de la teoría filosófica o los diferentes autores, ¿qué perspectivas le permitieron advertir de su tema? Mm, claro, él veía, cuando yo le mencionaba esta idea de autoridad, le planteaba la idea de el contenido formal, el contenido material y las legitimidades que tenían pues, los tribunales constitucionales y y los legisladores. Él me decía, usted está trabajando con conceptos, usted sabe que es un concepto, usted sabe cómo se elaboran los conceptos, sabe que hay personas o investigadores que son totalmente escépticos a la existencia de conceptos, sabe que es eh, una cuestión, qué son los universales, qué son qué es el universalia in res, el universalia ante res, si hay qué es el nominalismo y todas estas cosas, y yo me quedaba pues Porque son conceptos ajenos a la son formación jurídica. ajenos a la formación jurídica, pero que tienen mucha importancia cuando uno habla de conceptos, ¿no? La autoridad del legislador es un concepto, ¿no? La autoridad o la legitimidad material de tribunales también son conceptos. Ujú. Entonces, vamos a tomar lo que nos dice tal autor o tal autor de sobre estos temas o podemos construirlos o reconstruirlos y plantear estos conceptos de manera más clara o de repente desde una perspectiva que no haya sido tratado antes. Eso era lo que me trataba de hacer entender a Alexi y fue lo que me costó mucho porque tuve que entender sobre esto y claro, enfrentarme a compañeros que eran totalmente escépticos incluso a la idea de conceptos. Los conceptos no existen, simplemente nombras las cosas y ya está, que es una posición nominalista que se llama, ¿no? Ujú. Esto no está en una clase de derecho constitucional o derecho civil o incluso razonamiento jurídico, es viene de una impronta filosófica, ¿no? O sea, su tesis era
fue sobre la legitimidad democrática del Parlamento versus la legitimidad de los tribunales. Claro, del Parlamento o el legislador en general, ¿no? Porque Ya, el claro. legislador puede ser parlamentario o puede ser también del Ejecutivo, ¿no? Sí. Pero tiene una legitimidad para hacerlo, ¿no? Tiene una autoridad, ¿no? Y esa autoridad yo la reconstruía como un principio formal, un principio institucional que le llaman en Para otro que contexto. nos quede claro en contexto peruano, Ujú, el Ejecutivo de pronto emite una norma ujú, o el Legislativo positiviza la norma, ujú. ¿no? Y de pronto interponen una demanda de inconstitucionalidad y la derogan. Ujú. Ya, ese sistema, Claro, ese ahí lo sistema de ves. frenos y contrafrenos, si se quiere, que es muy típico en Sudamérica y en No el Perú solamente también, Sudamérica, en todo el mundo, ¿no? esa fue su línea de investigación. Exacto. En ese era entrar a explicar el por qué y hasta dónde esto, la capacidad de un tribunal constitucional de declarar inconstitucional normas amenaza la autoridad del legislador ejecutivo o Mm, parlamentario, ¿no? Y viceversa. ¿Cuáles son los límites de esta autoridad, de estos legisladores en materia de derechos? O sea, hay que encontrar algún tipo de baremo, ¿no? Para poder determinar en qué casos podemos hacer retroceder a uno y en qué casos podemos hacer retroceder a otro. Porque si pensásemos que el legislador o el juez constitucional tuviese una, una competencia y poder absoluto, veríamos en un estado de jueces. mm, Vería, y ha pasado en la historia, ha habido los jueces, el gobierno de jueces en Grecia o en los mitos indios, donde eran los jueces quienes decidían, ¿no? O los jueces de la Biblia, hay un libro que se llama Jueces, mm, que era un gobierno hecho de jueces, ¿no? Y viceversa, ¿no? Si el legislador tuviese prioridad absoluta, mm. los derechos se reducirían a nada, ¿no? En la práctica, ese gobierno de los jueces que a veces tiene un tinte, un tenor peyorativo, si Ujú, se quiere, ¿los jueces tienden a extralimitarse? ¿A usted que ha investigado el tema? Porque hay investigadores que sostienen que no, que de hecho el gobierno de los jueces es manifiesto en democracias prematuras, ujú, democracias como la nuestra a lo ujú, mejor, no es tan manifiesto en Europa o en otras democracias, de ujú. otras sociedades, pero vamos, no es que tampoco cometan estropicios, ¿no? No, no, claro A que no. diferencia de lo que podría ocurrir en un fuero político. Lo que pasa, y aquí nuevamente, esto es lo genial de muchas de las tesis de Alexis, eh, los jueces eh, y los legisladores, cuando tienen que ver con normas, están, están limitados por lo que se llama el discurso del derecho, el discurso Ujú, jurídico, ujú, ¿no? Hay tres límites, ¿no? La ley, la jurisprudencia y la doctrina, eh, digamos, vinculante, ¿no? Aceptado. Eh, el legislador es más libre cuando está creando normas. El legislador se mueve, por lo general, en lo que se llama, Habermas le llamaba esto, el discurso práctico general, ¿no? mm, Ese es el discurso de valores, el discurso de convicciones políticas, es mucho más libre, el juez es menos libre. El juez tiene una norma procesal, tiene una norma sustantiva, tiene la sí, constitución, tiene precedentes, ¿no? Que le restringen mucho más el ámbito donde ujú, se mueve, ¿no? Ahora, el juez cuando sale de esto, lo puede hacer, eso en alemán se llama Rechtsvorbildung, que es como ir más allá de de este, de esta, de este límite, lo puede hacer, pero tendría que estar muy justificado, ser un caso muy concreto y sería, pues, muy excepcional, ¿no? El gobierno de los jueces no lo veo como una cuestión necesariamente peyorativa, yo creo que sería el abuso de esta capacidad que tienen los jueces de crear derechos, porque los o sea, jueces crean derechos, está ¿no? bien que los jueces gobiernen, pero que no abusen. Es, que gobiernen sus casos, Ya. que gobiernen sus casos. El juez es el gobernador de sus casos, no el gobierno.
a nivel político, el juez tiene la legitimidad de proteger el derecho de las minorías, ¿no? Es un poco la idea que tenía Dworkin, ¿no? Es la garantía de esta de la protección de las minorías es lo que legitima al juez poder tomar decisiones que podrían, digamos, restringir de cierta manera la autoridad o la legitimidad democrática del Parlamento. Esto es lo que se llama, ¿no? Ese choque de trenes, ¿no? Entre ambos poderes. No solamente el Parlamento, también el legislador ejecutivo, ¿no? ¿Cuántos años vive en Alemania, profesor? Yo viví en Alemania, estuve del 2000. Ahora está en Madrid. Ahora estoy en Madrid. ¿Y cuántos años fuera del país, del Perú? Bueno, con un interregno de unos 4 años que estuve en el Tribunal Constitucional y en otras instituciones aquí en Perú y en la Universidad Peruana. También estuve enseñando en esta época en la Universidad de Piura, en la Universidad de San Martín de Porres. Yo estuve del 2008 al 2012 en Kiel. Volví a Perú, estuve aquí hasta el 2017, marzo, abril de 2017. Luego fui como postdoctorado a Heidelberg, estuve en la Universidad de Heidelberg y el Instituto Max Planck por 2 años. Y luego, hasta el 2019 y 2019 al 2022, en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales como investigador García Pelayo. Y a partir de ahí ya entré a la Universidad Española, tuve las acreditaciones que exige la NECA y todo esto. Estuve en la Universidad Pontificia Comillas por 2 años y desde junio de este año paso a la Universidad Pública Española a la UNED, ¿no? ¿Todos esos años lo han desconectado de la realidad peruana? Política, jurídica. No necesariamente. Yo he venido a dar... Se lo pregunto porque aquí ese debate está muy en boga de manera constante. Sí, en el y Perú nunca lo dejará de estar. ¿Gobiernan los jueces en el Perú? Me lo pregunta si Sí. ¿Gobiernan los jueces en el Perú? Los jueces en el Perú, yo no tengo material como para decirte una respuesta categórica, ¿no? Siempre este tipo de respuestas de sí o no, en el ámbito jurídico siempre recurrimos al depende, ¿no? Yo creo que los jueces gobiernan sus casos, deberían gobernar sus casos. En la medida que los casos tengan alcance nacional, político, podría darse situaciones en que una decisión judicial tenga este impacto en la política y de la apariencia, pues nos están gobernando jueces. Pero esto probablemente tenga más que ver con la circunstancia del caso que con una convicción de que vamos a pues, ser los que dirijan la política en el país. Esto es muy importante porque si tenemos jueces gobernando, podría, de otro lado, ser un problema para la legitimidad democrática, para la democracia, porque la democracia es básicamente pues, que nosotros elijamos democráticamente a quienes van a tomar las decisiones por nosotros, ¿no? Entonces, los jueces les falta esa legitimidad. Hay todo un debate sobre eso, tenemos libros de Gargarella y otros colegas que han tratado este tema. Pero yo diría que los jueces deben ser gobernar sus casos y ya dependerá del caso y la justificación que estos tengan para permitir que los jueces influyan de una u otra manera, directa o indirectamente, en la toma de decisiones. Es innegable que jueces, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, toma decisiones que al final tienen consecuencias políticas. La última tentación de Cristo fue un caso famoso en la medida que provocó una reforma constitucional en Chile, ¿no? Entonces, dice, ¿nos gobiernan esos jueces? O dentro de nuestro país, ¿nos gobiernan estos jueces? Pues todo depende de mucho de los casos, de la legitimidad que esto tenga y de la necesidad proporcionada dentro de una sociedad democrática que esto demuestre, ¿no? Por ejemplo, en el Perú el Congreso de la República puede inhabilitar funcionarios. La inhabilitación es un acto político puro, sostienen desde el Congreso. Es decir, no puede ser controlado judicialmente por ningún juez. ¿Correcto? Sin embargo, bueno, no desde la otra trinchera se alega de que no hay zonas exentas de control constitucional.
Ahí hay una tensión, como te das cuenta, Mm, ¿no? Claro, no hay zonas exentas de control constitucional. Esto es una tesis que ha venido sosteniendo de manera consolidada el Tribunal Constitucional, ¿no? Se puede ir más en ese sentido de ver cómo esto afecta a la capacidad que tiene el Congreso. Aquí el rol de la Constitución es clave, ¿no? Y ver qué permite dentro de un gobierno semipresidencial, como es el sistema de gobierno peruano, eh, al Congreso y cuáles son los límites de ambos poderes. Ahí donde no haya una distinción clara entre uno y otro, pues precisamente lo que yo había tratado ujú, en mi tesis podría tener un rol, que es básicamente ponderar competencias. Ponderar una competencia con otra competencia. No estamos hablando de derechos, estamos hablando de ujú. competencias, ¿no? La legitimidad democrática del legislador frente a la legitimidad material de control de constitucionalidad del Tribunal Constitucional. Esto, en función del caso concreto, en función de eh, circunstancias fácticas, de certeza epistémica, de certeza normativa y determinar si existen razones para poder dar prioridad a uno u otro, podría ser una forma de salir de esto. Pero esto está dentro de un área a donde se llega una vez agotando lo que nos dice la Constitución y las competencias que tengan cada uno de estos organismos, ¿no? Es un poco a lo que apuntaba precisamente mi tesis, meterme en esa zona donde, ¿qué hacemos cuando la Constitución es tan general que no nos dice Mm, cómo resolver estas ujú. cosas, ¿no? Buscaba un poco ver por el lado de la ponderación. Y ahora, para meterse en esa zona gris, Ujú, un juez podría resolver, en el caso peruano, el Tribunal Constitucional, una demanda de inconstitucionalidad, también para consumar de alguna manera ese gobierno de los jueces, un juez podría inaplicar una norma ujú. dictada por el Congreso y a su vez también, en algún otro escenario, podría resolver un amparo. ¿Hay niveles de análisis o comentarios en función a cada una de estas figuras o es que la tesis circunscribe todo esto a una misma línea argumentativa? Como digo, eso te tendría que ver, siempre es en función a un caso concreto. O sea, Ujú, resolver cosas en abstracto te da respuestas abstractas. A ujú, más abstracto el caso, más abstracta la respuesta, ¿no? Eh, pero me permite decirte que eh, dependiendo de qué ujú. tipo de proceso estamos, dependiendo de qué tipo de circunstancias estamos, se tendría que adaptar. No habría una sola línea argumental que te dé todas las respuestas, ¿no? Eso es un poco de lo que yo te podría decir de este punto, ¿no? Ujú. Ahora, hay una posición muy controvertida con relación al profesor Robert Alexi, ya lo veníamos Ah, conversando fuera de cámaras, sí. porque hay quienes sostienen de que, bueno, lo que el profesor Robert Alexi defiende básicamente es un cajón desastre, ¿no? Ujú, Porque de pronto yo meto principios, pondero, me invento algunos principios de felicidad, por ejemplo, como en Brasil, para sostener una posición que me sea más conveniente a mí como juez, ujú, ¿no? Entonces no hay reglas estrictas, eso que mencionaba, que los jueces resuelven en función, ¿no?, a ciertos parámetros, ujú, a diferencia de lo que podría ser un fuero político como el Congreso. ujú. Hay quienes dicen que realmente los jueces con los principios y la ponderación podrían resolver en ese mismo sentido. Ajá, interesante. Eh, sí, precisamente una de las cuestiones que trataba yo en mi tesis doctoral era, era un problema que tenía la tesis de Alexi, ¿no? En su teoría de los derechos fundamentales, que dejaba de lado este asunto de la autoridad tanto de jueces como de legisladores, ¿no? Eh, Pareciera que en su libro Teoría de la Argumentación Jurídica, Alexi plantea hacer una cosa que se llama ante la duda,
favor libertatis, ¿no? En favor de los derechos, ¿no? En favor de las libertades, ¿no? Si hay una duda en este tipo para resolver un caso complicado, pues favor de los derechos. ¿Y quién es el que interpreta derecho? Es el juez. Entonces ahí se daría como una... Alexi implícitamente en ese trabajo estaba dando preponderancia a la labor del juez, muy en la línea de Dworkin en esa época. Mi tesis era de que esto desconoce o dejaba de lado la autoridad del legislador, que también tendría que tener un rol al jugar aquí. Y yo lo planteaba, si las decisiones de los jueces están basadas en lo que Alexi llama principios materiales, material porque tiene un contenido, son derechos, derecho a la libertad de expresión, derecho al honor, en fin. Los jueces, no, los legisladores de su lado, también los jueces, de todo lo que tenga una decisión, una toma de decisión, está protegido por una cosa que se llama principios formales o principios institucionales, que hablan ya no en favor de contenidos, sino en favor de la decisión, de la toma de decisión, porque este órgano tiene esa función, tomar esa decisión, ha sido elegido para tomar esa decisión. Entonces, esto era un poco el problema con la tesis de Alexi, que en un primer momento fue por lo que se convenció de invitarme a hacer la tesis doctoral con él. Y es un tema que yo creo que algunos críticos de Alexi, como por ejemplo mencionas, hay esta idea de que la teoría de Alexi favorece al juez, favorece al gobierno de los jueces. Quizás, si te quedaste en la teoría de los derechos fundamentales, que es un libro de 1985, quizás sí tengas esa impresión, ¿no? Que como el libro al final concluye como en el sentido, ante la duda, favor libertatis, o sea, a favor de las libertades, a favor de quien decide las libertades, a favor de los jueces, quizás sí tengas esa impresión. Pero si lees el postscript, que en la edición del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales ya viene al final del libro, que es el posfacio, allí él se hace una autocrítica, dice, esto no lo tomé en cuenta, ¿no? Se rectifica. Claro, aquí ante la duda tiene que haber un favor pro legislatore, porque la duda no podemos dejarlo como ante la duda en una ponderación, cuando agotamos todos los medios de interpretación, ante la duda tenemos que favorecer al legislador, sea parlamentario o sea ejecutivo, ¿no? Tenemos que, ¿por qué? Porque de esa manera estamos favoreciendo el principio de democracia, el principio democrático. Aunque se equivoque el legislador. Aunque se equivoque el legislador. Son humanos, pueden equivocarse. Eso también tiene que ver mucho con la cuestión de sesgos. Los legisladores tienen sesgos, pero precisamente los sesgos son la esencia de la democracia, porque si no, no habría partidos, tendríamos única forma de pensar. Los sesgos reflejan la forma de pensar que tienen los seres humanos, ¿no? Y el reflejo de la democracia, y parte de la democracia es eso, es tener distintas formas de pensar, tener una pluralidad ideológica y de partidos que, en la medida en que tengan respaldo popular, pues tomen decisiones en función a esto, ¿no? Entonces, si ves la imagen completa, la teoría de los derechos fundamentales, más el postscript y lo que luego ha venido diciendo Alexi, y era un poco lo que yo iba mi tesis doctoral, Alexi no se queda en un gobierno de los jueces, sino que cuando ya todo se ha agotado, cambia de posición. En este libro de aquí tengo un artículo sobre eso, que es sobre del favor libertatis al indubio pro legislatore. Cómo es que Alexi ha ido cambiando pues una tesis mía, probablemente Alexi, si le preguntas, no, eso es... Yo no cambié de posición, diría. Probablemente él diga, yo siempre tuve esa posición. Yeah. ¿No? Pero es un poco esta idea, ¿no? Yo creo que verlo como que Alexi como el campeón solamente de los jueces y del gobierno de los jueces es una visión bastante parcial, pero justificada en el sentido de que daba la impresión al inicio, en su primer libro,
sobre derechos fundamentales que iba por ese lado. Pero si tú ves el libro anterior a ese, que es curioso, la teoría de los derechos fundamentales, la teoría de la argumentación jurídica, perdón, de 1979, ahí Alexis es súper positivista. Allí, ese es un libro que, de ese libro a Kelsen hay dos pasos. Es muy positivista este libro. La idea también incluso que desarrolla un catálogo de reglas, de la argumentación, formas del discurso. Pareciera pues que en el postscript, en el postfacio, lo que hace es un poco unir estos dos puntos de vista. Por eso Alexis te va a decir, probablemente, no puedo hablar por Alexis, pero probablemente te dirá, yo siempre pensé así, sino que, bueno, en este libro pareciera que yo soy muy de este lado, pero si tú lees el libro anterior a ese, yo era muy positivista, ¿no? Entonces, creo que habría que integrar esta forma, esta evolución un poco con retornos, con flashbacks de Alexis, ¿no? ¿Y ha tenido la oportunidad de a lo mejor comentárselo a su maestro? Claro, claro, se lo he comentado muchas veces. Por eso te digo que probablemente te diga, yo siempre he pensado así. Y esto no me da la coherencia que a lo mejor tendría que tener un investigador. Alexis recientemente ha publicado un libro que se llama La dimensión ideal del derecho, que es un libro que recopila muchos artículos. Ya. Y entonces, ahí puedes ir viendo un poco la evolución de su pensamiento y hay un artículo precisamente que se llama ¿Cómo es que mi pensamiento jurídico ha ido evolucionando con el paso de los años? Así se llama, tiene el título, ¿no? Y ahí ves un poco cómo él va tirando de cada uno de estos libros y va pues hilvanando y llegando a una concepción ya más consolidada de su tesis, ¿no? Que lo pone ahora, creo que una cosa que no me gusta mucho, el pentágono de su teoría. Ya yo creo que hay un poco ya está abusando de las matemáticas y de la geometría para explicarse. Yo creo que sería más claro decir, pues, he ido cambiando y ya, ¿no? Bueno, en otros temas ha estrenado una línea de investigación novísima sobre inteligencia artificial. Un tema muy en boga, que de hecho bueno, me ha motivado que diferentes investigadores planteen artículos, tesis, en fin, trabajos finales de máster sobre el particular. Y en la comunidad jurídica al menos siempre ronda la pregunta de si la inteligencia artificial va a llegar a reemplazar, si no a un juez, a lo mejor a un asistente proyectista en una resolución, o a lo mejor un asistente en función fiscal que proyecte una disposición. ¿Es eso posible? Ya no la labor decisoria, pues. No la labor decisoria, pero sí la labor de proyección. Ya. Eso es una pregunta muy interesante, está directamente en el centro de las preocupaciones sobre la implementación y la aplicación, uso de la inteligencia artificial. Y también, nuevamente, como comenzamos la conversación, aquí juega un rol central los conceptos. Entender qué es inteligencia artificial, qué es lo artificial en la inteligencia artificial, qué es inteligencia y en función a eso valorar hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial y qué peligros para qué grupos puede representar, ¿no? Para partir, la inteligencia artificial es un concepto muy ambiguo y es como un tipo de paraguas que engloba muchas cosas dentro de él, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial está en boga ahora, pero no es una cuestión nueva, es una cuestión que viene desde los años 50, hubo un desarrollo muy fuerte en los años 70, luego hubo lo que se llama el apagón de interés en la inteligencia artificial entre los años 80, 90, 2000, y ha regresado, y ha ido surgiendo a través pues, de del machine learning, que ya conocemos desde hace mucho tiempo, y con este nuevo branding de inteligencia artificial, ¿no? Lo artificial en la inteligencia artificial,
Pero primero digamos qué es inteligencia, porque muchas veces no sabemos qué cosa es inteligencia, no podemos explicar de hecho qué cosa es la inteligencia humana y no sé si podríamos explicar la inteligencia de otros entes, ¿no? Lo que comúnmente se entiende como inteligencia es la capacidad de poder resolver problemas, de aprender, ¿no? Y usar herramientas, adaptándolas para ese fin, ¿no? Es una definición muy básica de inteligencia artificial. Un psicólogo o algún epistemólogo debe estar arrancándose los cabellos diciendo que está diciendo este tipo, pero sí, es una forma muy sencilla, muy básica de describir qué es inteligencia, ¿no? Es la capacidad de aprender, usar herramientas para alcanzar fines, resolver problemas. Eso es lo que nos hace ser entes inteligentes. Eso se puede aplicar a muchas circunstancias, no solamente a los seres humanos. Hay animales inteligentes, o es probable que incluso si existiese la vida fuera de este planeta, exista algún tipo de inteligencia por ahí. ¿Y qué es lo artificial en la inteligencia artificial? Lo artificial en la inteligencia artificial es el hecho de que es una cuestión ontológica, no es un ser o un ente que ha nacido de por sí, no es un ente natural, sino es un ente creado, ¿no? Eso es lo artificial en la inteligencia artificial, lo hemos creado nosotros. Entonces, allí, si ponemos, haciendo un poco a lo Yering, juntando dos conceptos, tenemos inteligencia, tenemos artificial, tenemos inteligencia, esta capacidad de aprender y resolver problemas por un ente creado que trata de replicar a su creador o a otra forma, pues tenemos lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Es este ente creado que resuelve problemas a través de herramientas que contiene. Dentro de la inteligencia artificial tenemos sistemas y tenemos modelos. Son dos cosas que hay que distinguir también claramente. Un sistema es esta interfaz que tú tienes. O sea, el sistema es como un conjunto grande, ¿no? Y el modelo está dentro del sistema. Y el sistema, pues, tiene interfaces de interacción, sensores de recopilación de datos, en fin. O sea, es todo un sistema que te permite introducir prompts o órdenes, comandos, le permite, pues, recopilar información, acceso a datos, a una cosa que está dentro del sistema, que es el cerebro del sistema de inteligencia artificial, que es el modelo. El modelo es lo que se llama el algoritmo, lo que está dentro del cerebro, el motor de un sistema de inteligencia artificial, que es lo que le permite procesar la información y luego darte un output, ¿no? Una información de salida. Lo que le has preguntado lo resuelve aquí a través de instrucciones que tiene programadas. Lo que se entrena en inteligencia artificial es el modelo. Y un sistema de inteligencia artificial puede tener varios modelos, no solamente uno, puede tener 3, 4 redes neuronales, deep learning, y en fin. Entonces, esto es a grandes rasgos a lo que nos enfrentamos. Hay dos tipos de inteligencia artificial, una generativa y una que es de tipo predictiva. La generativa es la que, bueno, la que probablemente preocupa a más personas, ¿no? Esto de que puede generar texto, ¿no? Puede generar imágenes, puede generar videos, ¿no? Es generativa, ¿sabes? En base al machine learning y en base a lo que va aprendiendo, a su entrenamiento, puede generar cosas, ¿no? Hazme un trabajo de fin de máster con pies de página de tales y tales autores y quiero que sea de tal manera, y lo genera. Es generativo. Y luego está la inteligencia artificial predictiva, que es básicamente predecir en función a lo que ha aprendido y se le ha entrenado, predecir el sentido de un curso de decisiones o un desarrollo de algo, ¿no? Por ejemplo, en las cuestiones médicas, el desarrollo de los cánceres, si este tipo de células podría devenir o no en un cáncer más grave o no. Entonces, a grandes rasgos, esto es a lo que nos enfrentamos. Ahora, llevemos esto al contexto judicial. ¿Cuáles son las posibles aplicaciones de esto y hasta dónde podemos llegar? La inteligencia artificial es una herramienta, no es un agente moral ni es capaz de ser responsable de decisiones él solo, sino que tiene un desarrollador, un entrenador, un programador que están detrás, ¿no? La inteligencia artificial tiene, por tanto, un límite ahí.
no va a reemplazar a un juez decidiendo un caso completamente, Al ¿no? proyectista. Vamos abajo. Entonces, lo que sí es una herramienta. Y el proyectista podría usar la inteligencia artificial generativa, en el sentido que le genera en función de lo que haya sido entrenada esta inteligencia artificial, le podría generar por los modelos, las planchas que se llama que contiene, que haya sido entrenado, y podría generarle, no sé, pues autos y vistos en la ciudad de puntos suspensivos, te va generando como un modelo, ¿no? Y podría también usar a la vez predictiva en el sentido de ir cargándole sentidos de decisiones de determinada corte o cómo proyecta el juez para el cual yo proyecto y poder darme un borrador, ¿no? Pero ahí acaba el rol de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, según mi punto de vista, habrá ingenieros que son mucho más, que serán mucho más entusiastas de la inteligencia artificial de lo que yo soy, pero que para mí, yo creo que ahí termina, porque no podemos sacar al ser humano de toda esta cuestión. Entonces, el proyectista, si bien se ahorrará poner algunas partes, el sentido, el contenido de la decisión es, y lo que luego será revisado por el magistrado o quien tenga a quien entregársele, pues no podrá ser, no creo que sea reemplazado. Hará el trabajo quizás un poco más dinámico, reducirá tiempos, costos, pero no puede reemplazar a la decisión, porque la inteligencia artificial también tiene muchos problemas que no somos muy conscientes. Contiene sesgos, puede generar alucinaciones. Si tú has intentado generar, no sé, un video, una imagen de alguien, muchas veces salen 4 dedos, 5 dedos, 10 dedos, ¿no? Eso en una imagen, pero eso también puede darse en una sentencia. En España, el año pasado, el Tribunal Constitucional Español sancionó a un abogado que había usado inteligencia artificial para un escrito, ¿no? Y le pidió con un prompt muy específico diciendo, quiero que me dé sentencias del Tribunal Constitucional con las citas textuales de donde esté esto, en la foja, ¿no? Para apoyar mi punto de vista en este escrito que estoy enviando, era un amparo, ¿no? Y la inteligencia artificial se lo hizo, con sentencias, fechas, con texto entrecomillado, 5 sentencias. Esto lo presentó el Tribunal Constitucional de España, y el Tribunal Constitucional de España, pues, nosotros cuando hemos emitido esa sentencia, eran sentencias inventadas, ¿no? Con párrafos supuestamente extraídos de esa sentencia que no existían, pero que eran citas textuales según la inteligencia artificial. Entonces, hay límites para la inteligencia artificial. Yo creo que aún no estamos en un momento como para decir que la inteligencia artificial nos va a reemplazar y que vaya a generar algún tipo de problema. ¿Y en ese caso se multó al abogado? ¿Se lo multó? Sí, ¿Se lo sancionó? Sí, se lo sancionó. Sí. Por no haber sido diligente al momento de revisar las citas. Exacto. Se le impuso una sanción a este abogado. Hay experiencias, sí, de uso de la inteligencia artificial. Habíamos hablado de Prometea, ¿no? En la fiscalía en Argentina. Aquí en Perú también hay iniciativas. Registros Públicos tiene un programa para poder introducir este tipo de inteligencia artificial para resolver cuestiones no complicadas, que no impliquen complejidad, no sé, pues desistimientos o cosas así muy sencillas. Incluso hay una resolución sobre el proyecto de implementar un orientador en las oficinas de registros públicos, creo que en Arequipa, ¿no? Pero eso tiene sus límites, ¿no? No va a reemplazar al orientador. Nosotros, los seres humanos, no estamos diseñados para generar prompts específicos que hagan funcionar de manera eficiente la inteligencia artificial. Yo he sido orientador cuando he sido cesigrista y muchas veces te vienen personas con distintos grados de instrucción, con distintos problemas que no necesariamente saben expresarse.
Y una inteligencia artificial tendría que estar muy entrenada, con mucha inversión. Y no estamos hablando de una inversión de $80.000 o $20.000, estamos hablando de millones para entrenar a esa inteligencia artificial para que pueda hacer este tipo de labores de una manera eficiente, ¿no? Sobre todo interactuar con seres humanos. Entonces yo no sé en qué medida se es consciente de esto, si se contará con los medios para hacerlo, porque yo estoy convencido que esperamos de la inteligencia artificial más de lo que nos puede dar, ¿no? Correcto, vamos llegando a la parte final de esta transmisión, doctor Jorge Portocarrero Quispe. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista en el portal jurídico más visitado de todo el Perú. Y bueno, usted que tenía una experiencia internacional a la que a lo mejor muchos estudiantes de la carrera de Derecho aspiran, ¿qué consejos le da o le daría, ¿no?, a la comunidad jurídica que siguen principalmente jóvenes para que también puedan aspirar a estudiar en Alemania y sobre todo a que sus maestros sean pues grandes juristas, ¿no? Muy bien. Yo lo que podría decir desde mi experiencia, el mundo ha cambiado mucho desde 2008 a ahora, pero lo que no cambia es que hay que informarse, hay que saber las oportunidades uno mismo, porque no esperar de que la bolsa de becas de la universidad, uno mismo tiene que salir afuera. Ahora hay muchas más formas de llegar, el internet está mucho más desarrollado. En el 2007, 2008, pues había que ir a una cabina de internet y estar ahí buscando las Así becas. envió su correo. Exacto, lo envié desde una cabina de internet de la avenida Wilson con Uruguay. De Wilson, Alemania. De Wilson, ¿no? Ahora de una manera muy sencilla lo puedes hacer. Becas, yo recuerdo, si me permites esta anécdota, yo tuve un maestro muy importante en San Marcos, el profesor Aníbalismo de Escairo, que las personas ya de cierta edad recordarán, profesor entrañable de Sociología Jurídica en San Marcos, que tenía la costumbre de invitar a los alumnos a su casa, aquí en Madalena, a lo que se llama el Palomar de las Ideas, ¿no? Yo era asiduo a eso, y en algún momento ya después de la universidad, ¿no? Que intentaba mantener contacto con él, siempre lo visitaba, yo le comenté esta idea y que yo tenía esta inquietud de salir. Sí, de tener una experiencia De una experiencia internacional. Y ahí me dijo lo siguiente, no, mira, ¿tú cuentas con medios para financiártelo? Yo vengo de San Marcos, evidentemente no. Me dijo, pues, tú tienes que buscar un lugar que te pague por ir, si no tienes medios, y ver cuáles serían estos. Lo que me dijo es, mira, a España van muchos por cuestión del idioma. Hay mucha competencia. Lo mismo pasa con Italia, ¿no? Italia, Portugal. Tienes que buscar un sitio que tenga menos competencia y que implique un esfuerzo de tu parte, ¿no? Puede ser Francia, pero en esa época lo que habían en Francia eran medias becas, ¿no? Entonces tenías que cofinanciarte o dar un crédito para luego pagar. Y él me dijo, el único país que está interesado en traer gente a estudiar ahí y pagarle por eso era Alemania. Una cuestión histórica, que habían perdido la hegemonía que tenía el idioma alemán en las ciencias, ¿no? Y querían recuperar eso. Era un proyecto que no sé si era hasta ahora, de Alemania, de financiar gente interesada en investigar en Alemania, en alemán, para poder ir. Y me dijo eso. Entonces, tú toma la decisión. Y obviamente me puse a estudiar alemán y tuve la suerte de contactar a Alex, y yo les recomendaría a los chicos pues hacer eso, ver estratégicamente hacia dónde va uno y ver las posibilidades que uno tiene y tratar de perder el miedo a los grandes maestros, ¿no? Escribir correos, plantearle las ideas de manera clara, concisa, directa, una hipótesis, una pregunta de investigación, un tema, un problema, y el profesor, si les interesa, pues le va a responder de una manera sencilla. Atreverse, ¿no? Exacto, hay que atreverse. Yo soy un convencido, hay que desmitificar mucho a la academia,
hay que identificar mucho a las tesis de grado. No vas a cambiar el mundo con una tesis de grado. Tienes que demostrar que puedes problematizar un tema, tienes que demostrar que eres capaz de desarrollar de manera crítica algo y no bloquearse de decir, no, tiene que ser lo máximo, lo nunca visto. Yo creo que eso no lleva a nada. Eso quizás para tu tesis de maestría, quizás, o esperarte la tesis de doctorado para hacer esa gran contribución. Pero una tesis, si está uno estancado en una tesis de fin de grado, pues yo digo que está mal, que debería más bien enfocarse en problematizar, en tratar de hacer de entrenarse para lo que venga después, ¿no? Si es su opción ir por la academia, ¿no? Recuerda que en España, en otros países, las tesis de fin de grado son de 60 páginas, 40 páginas. Competitivamente nos estamos nosotros tirando hacia atrás, mientras otros están pasando de eso de manera muy rápida y ganando más oportunidades. Mientras nosotros tenemos esta idea mítica de la tesis de fin de grado que tiene que ser una cuestión que me sirva para toda mi vida y voy a poner la tal dedicatoria. No, termina eso y sigue adelante si quieres llegar lejos. Muchísimas gracias, profesor Jorge Portocarrero Quispe. A todos nuestros amigos, no se olviden de compartir esta entrevista en tiempo real a través del portal jurídico más visitado de todo el Perú. Me despido de todos ustedes, queridos amigos. Permiso.